Listo. Entonces, pues vamos con las preguntas de la clase. Entonces, bueno, pues como estábamos hablando de la esfera, entonces justamente voy a dibujar aquí una esferita. Entonces, para la esfera voy a tener lo siguiente. Entonces, tengo mi esfera, ¿cierto? Entonces ya sé que si yo trazara aquí las coordenadas cartesianas, que son el eje X, el eje Y el eje Z, ¿sí? Entonces, habíamos hablado que efectivamente yo tendría una coordenada, que es justamente la coordenada que llamamos la coordenada R de las coordenadas esféricas. Entonces, R, ¿sí? O bueno, con R minúscula. Vamos a dejar R minúscula. Hemos dicho que el ángulo que se barre sobre el plano XY, es decir, este de acá, este ángulo, esperen un segundo, ese ángulo de ahí es el ángulo que llamamos phi, y este ángulo que tenemos acá es el ángulo teta. Entonces ya sabemos que en coordenadas esféricas, justamente tengo que las coordenadas son de la forma r, teta y phi. Listo. Y entonces voy a suponer que tengo una distribución volumétrica, es decir, que tengo una esfera totalmente llenita, porque podría ser una esfera hueca, ¿no? Y pues en la esfera hueca tendría que calcular es no un elemento diferencial de volumen, sino pues un elemento diferencial de superficie. Entonces, en ese caso, lo que yo debería hacer justamente es expresar mi masa en términos de una integral triple por mi elemento diferencial de volumen. Aquí no hay problema porque como las coordenadas son r, teta, phi, y por mi elemento de volumen en coordenadas esféricas. Entonces, pues a partir de esto, pues vienen mis tres preguntas. Entonces, voy con la pregunta número 1, ¿sí? Entonces, pregunta 1. Entonces, es cierto que en coordenadas esféricas el elemento diferencial de volumen es dos puntos, entonces, discúlpeme. Bueno, ahí queda la pregunta. Entonces, es cierto que en coordenadas esféricas el elemento diferencial de volumen es, entonces lo voy a copiar acá. Entonces, el elemento diferencial de volumen en coordenadas esféricas es igual a r al cuadrado por seno de teta por dr por d teta por d phi. Listo. Entonces la pregunta 1 es que estoy diciendo que el elemento diferencial de volumen en coordenadas esféricas es este. Listo. Entonces, ahora supongamos que esto va a tener justamente una distribución volumétrica ρ que va a ser igual a
1 sobre r al cuadrado. Entonces, listo, esa va a ser mi densidad volumétrica. Entonces, ahora viene la pregunta. Entonces, va respecto a esta integración. Entonces, es cierto que, entonces, para la pregunta número 2, vamos acá. Pregunta 2. Entonces, la pregunta 2 dice lo siguiente. Entonces, es cierto que la masa de la esfera se puede escribir como, entonces, acá para no cometer el mismo error. Es cierto que la masa de la esfera se puede escribir como, entonces, se puede escribir como m es igual, entonces, triple integral, ¿listo? Entonces, cada una de estas integrales va a seguir el orden, primero r, después θ, después phi, entonces, iría desde 0 hasta r grande, es decir, que estoy suponiendo que el radio de la esfera, es decir, el radio de toda esta esfera es r mayúscula, la esfera de radio r, ¿listo? O una cosa es la coordenada r minúscula y otra cosa es que tenga radio r. Entonces va de 0 a r, después va a qué coordenada, entonces después de r viene θ, entonces va de 0 a pi y de 0 a 2pi para la coordenada phi. O sea, estoy diciendo que toda esta coordenada phi da toda la vuelta completa. Y que θ solamente da media vuelta. ¿Sí? Porque pues phi es desde 0 hasta 2pi, es lo que estoy diciendo. Y que θ pues barrería desde 0 hasta pi. ¿Listo? ¿De quién? Entonces, de seno de θ de θ de phi y de r. ¿Listo? Entonces, seno de θ de phi. Listo. Y entonces, ahora viene la pregunta número 3. Entonces, pregunta. Pero hagámosla con otro color. Entonces, pregunta 3. Entonces, es cierto que el resultado de la anterior integral es 2 puntos. Entonces, es cierto que el resultado de la anterior integral es, ¿cuál es la integral? De esta integral, entonces, que m, un segundo, que la masa es igual, entonces, la magnitud ahí con un resultado, a ver, listo, es igual a 4 pi por r mayúscula. Entonces tengo mis 3 preguntas. Primero, ¿es cierto que en coordenadas esféricas el elemento diferencial de volumen es r cuadrado seno de θ de r de θ de phi?
La pregunta número 2, ¿es cierto que la masa de la esfera se puede escribir como masa igual de 0 a r para la coordenada r, de 0 a pi para la coordenada teta y de 0 a 2 pi para la coordenada phi, seno de teta de phi, de teta de phi de r, en este caso, perdón? Y la pregunta 3, ¿es cierto que el resultado de la anterior integral? ¿Cuál es la anterior integral? Pues justamente esta integral es precisamente 4 pi r. ¿Listo? Entonces, espero se encuentren bien. Y entonces voy a hacer el llamado a asistencia.